La exposición El Decamerón y otros poemas acerca de la desobediencia en la obra de Riccardo Migliorisi trata fundamentalmente esa figura, el momento de disidencia y el momento de la obra de Riccardo, pero no a través de obras suyas ni obras referidas directamente a ese tema, sino viendo cómo resuena la obra de Riccardo o ese momento en obra de otros artistas, también en algunas obras suyas, y en la variedad enorme de escenas en la cual se desenvolvió su obra, ¿verdad? Obviamente las artes visuales que incluyen audiovisuales, el teatro, el cine, la ópera, la opereta, también los géneros menores que tienen que ver con presentaciones menores, digo, usando comillas, el circo fundamentalmente, la feria y el cine considerado también como un género menor, como podría ser el cine de Isabel Sarli, a quien Riccardo admiraba, porque Riccardo tenía una relación más bien camp que kitsch mismo con esos elementos, porque él no consideraba como objetos vulgares o de mal gusto, sino que era esa supuesta cursilería o real, le envolvía profundamente a él y le interesaba muchísimo. Y en última instancia llegar a la conclusión de que cualquier elemento puede ser tratado intensamente cuando llega a el fondo, toca un nervio de la condición humana, ¿no? Entonces la comedia, el juego, la risa, cualquier elemento puesto en su obra también tiene un costado secretamente nostálgico, melancólico y hasta yo diría dramático. Pero Riccardo desconecta al momento de la tragedia cuando él en un momento presenta, bueno, esto es un juego, esto es una broma, da una cabriola y cae de nuevo parado y comienza de nuevo a resignificar una serie de elementos poniéndolos en otra clave y en otra y en otra. Quizá ese sentido es el que impide continuamente que su obra no se agote en clave de espectáculo, sino que constituya un acontecimiento que se va renovando siempre a un elemento, su obra más trivial o más banal, como está inscripta en un proceso mucho más largo que resuena en otro tipo de trabajo que él hizo. En la década de los años 60, Riccardo ya en una escena completamente pacata y así timorata, él y Bernardo Krasniewski, en 1965 concretamente, comenzaron a introducir una serie de escenas e imágenes con un sentido lúdico, farsesco, pero que también remitía a una carga fuertemente erótica y hasta obscena, en clave de farándula, en clave de cine porno, que logró conmover muchísimo esa escena y dio una serie de claves posteriores de desobediencia y disidencia que siguieron rebotando en toda la escena de las artes visuales del Paraguay de esa década y convivieron siempre ya en la obra de Riccardo. Él ya incorporó con naturalidad una serie de elementos que en ese momento fueron así hasta perturbadores, si se quiere, en películas como Jane hasta Lascaux, que él hizo con Krasniewski. Mucha gente se retiró de la escena ofendida, antes lo consideraba un agravio al pudor, y por cierto lo era, ¿no? A cierto tipo de pudor al menos. Y eso constituyó una base sumamente fructífera y un insumo de toda la obra posterior de Riccardo, que escarbó a veces sin piedad en una serie de elementos más allá de la máscara, más allá del disfraz, aunque pasando siempre por el disfraz y la máscara que a él le interesaron notablemente, ¿no? Entonces es una continua exploración de la condición humana que se da en muchas escenas, no se agotan las artes visuales, sino que está como simultáneamente relampagueando a veces en otras escenas paralelas y desembocaba siempre en su propia vida personal, ¿verdad? Que era una vida vivida de una manera determinada que continuaba la imagen más allá del telón o más allá de las tres paredes del escenario. La cuarta pared era siempre como desconocida por Riccardo, que saltaba fuera de escena continuamente, ¿no? Esta posición hace alusión al Decamerón de Boccaccio, pero extrañamente nosotros descubrimos después de que se hubieran iniciado el proyecto y que hubiera ganado título incluso, el hecho de advertir que el Decamerón se había escrito en situación de pandemia
cuando a mediados del siglo XVI, la peste negra de Florencia, un grupo de 10 jóvenes hombres y mujeres están en cuarentena y comienzan a contar 10 historias cada uno, etc. Nosotros advertimos eso después, ya en situación de pandemia relacionamos con ese hecho, pero fue una casualidad o un mensaje, vaya uno a saber. Y el título en sí juega con cierta desobediencia también, porque las obras de Boccaccio, el de Camerún, no son estrictamente poemas, son pequeños cuentos, son ensayos cortos, son relatos sigilosos, llenos de ironía, llenos de obscenidad también en algunos casos, y llenos de una implacable análisis también del carácter, el temperamento y los límites de la ética humana. Un poco un mundo que también le interesa enormemente a Ricardo. Y quizá uno de los centros de esta posición sea justamente la presentación de un libro de Ricardo, entiendo yo, hasta donde sepa, que es la obra más extensa de la literatura paraguaya, tiene más de 1000 páginas, pero obviamente no se trata de extensión acá, sino de la intensidad de esos mundos que son, en este caso, expresados en clave de palabra. Entonces también toda esta posición está transida de relato, no solamente relato en clave visual o de espectáculo, sino también en clave de palabra. El escrito de Ricardo Migliorissi está presente así todo el tiempo. Y como estas exposiciones hechas también en relación a la obra de Carlos Colombino, a la obra de Meliá, no están directamente orientadas a constituir un homenaje a estas grandes figuras, pero terminan siéndolo, de modo más o menos secreto, es también un homenaje a Ricardo, a su obra, a su trayectoria, a su aporte enorme, que está muy presente en eso, aunque explícitamente no esté planteado ahí de esa manera y tampoco esté planteado en género homenaje directamente. De hecho, se constituye un recuerdo continuo y un ejercicio de memoria y una forma de dolerlo también, ¿no? Que a los 1 año está demasiado presente y tiene que ser invocado la memoria suya desde lugares demasiado diferentes, intentando cubrir un espacio que nunca va a poder ser cubierto. Personalmente, sin duda, montar una exposición que recuerda a un colega tan cercano como es el artista Migliorissi, por momentos traía dificultades. Por momentos, trabajar con los objetos que los había ido comprando en viajes, en mercados de pulga, y que conformaban ese mundo con el que él convivía, o ese mundo dentro del cual él convivía, porque también su propio ámbito personal, su casa, su mundo de trabajo, eran ambientes, sitios inventados por él para volver respirable la dificultad de trabajar en una escena artística y política como la de este país. Trabajamos con colores muy sencillos para contraponernos incluso a la obra excesivamente cromática del autor convocado. Trabajamos con color marfil, por ejemplo, casi todas las salas. Nunca hemos trabajado con ese color. Y algunos muros autoportantes sí trabajamos con otros colores un poco más intensos. La idea era también poder producir una espacialidad o una ocupación de una espacialidad que permitiera que a través del sistema de redes, del sistema de producir videos, la muestra también pudiera ser parcialmente disfrutada. Por suerte estamos viviendo en un momento que nos posibilita visitar el museo. Sin duda, la experiencia del arte tiene que ser presencial. No podemos sustituir esa experiencia. Y la exposición
va a dar para eso, y la disposición también. La exposición en sí, de hecho, se va a extender hasta comienzo del año que viene, debido a la limitación de público, de audiencia, que al mismo tiempo pueda estar presente. El día antes de que Ricardo se durmiera, celebrábamos acá una exposición por el Día Internacional de los Museos, y esa noche nos reímos mucho con él, y al día siguiente le vino el sueño.